Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles todas las bendiciones del mundo, pese a las grandes dificultades que también hay. A veces, mire, siempre ha sido un poco ese tema de la angustia, pero debemos tratar de conservar la calma. O sea, hay cosas que ya no dependen de nosotros no depende muchas situaciones en relación al proceso de este virus como metido en el ambiente, pero sí depende de nosotros lo que podamos hacer entre nosotros, las ayudas que nos prestemos entre nosotros, la solidaridad, el apoyo, el ingenio, el, el ir aquí, el ir allá, el buscar opciones. En fin, no podemos quedarnos quietos. Seguramente la vida pues nos invita a eso, a que estemos siempre, como decimos nosotros, activos en la jugada, ¿no? Yo creo que es bien interesante no perder la calma. Miren, esto va pasando. Ahora hay esta etapa de resocialización. Lo que hemos tenido es mucha irresponsabilidad en los cuidados básicos. No es que no haya encuentro. Con los lejanos tiene que haber precisamente esa distancia social. Con los más cercanos, una convivencia. Poco a poco nos iremos adaptando a esta nueva situación por el tiempo que sea necesario. Pero mientras mantengamos unos protocolos básicos de respeto por nosotros y por los demás, seguramente podremos ir avanzando y no dejemos instalar el miedo en el corazón. Bueno, hoy hay una semilla muy interesante. Siempre un poco ese Agustín de las cartas es un Agustín que nos inquieta por muchos escenarios, ¿no? Y bueno, ese Agustín de las cartas pues hoy nos acompaña también hablando sobre un tema que es muy común y que sucede con sorprendente facilidad en nuestra vida, en nuestras relaciones, y es un poco el tema de la ira, ¿no? Entonces yo creo que escuchemos este texto de Agustín, eh, tomado de la carta 38, y que me parece que es bien interesante, ¿no? Vamos a escucharlo y seguro que cuando en la medida que lo escuchemos, esto conecta algo en nuestro corazón, con nuestra propia experiencia, o nos ilumina acerca del qué hacer cuando estamos propensos y proclives a eso que llamamos la ira. Bueno, dice Agustín, no faltan escándalos, pero tampoco socorros. No faltan tristezas, pero tampoco consolaciones. Y esto es una palabra muy llena de esperanza. No faltan tristezas, pero tampoco faltan las consolaciones. Sabes muy bien, óptimo hermano, se ve que es alguien cercano a Agustín, óptimo hermano, cuánto hay que vigilar entre tantos peligros para que el odio no se apodere del corazón. No nos permitiría orar a Dios dentro del sagrario del corazón a puertas cerradas, por haber cerrado la puerta contra Dios. Y como a ningún airado le parece injusta la ira, ella se desliza, fíjese la palabra, ella se desliza, es silenciosa, está allí, va, mejor dicho, de una manera especial. Luego la ira inveterada se convierte en odio. Y mientras una cierta satisfacción se mezcla al justo dolor, el interesado la retiene largo tiempo en el vaso hasta que el contenido se avinagra y el vaso se contamina. Fíjense qué modo de escribir el proceso de instalamiento de la ira. Entra en el vaso, la agria, la envenena, la vuelve nada. Por eso, el no airarse contra nadie, ni siquiera con motivo, es mucho mejor que el resbalar hacia el odio
por esa misteriosa lubricidad de la ira cuando nos airamos con justicia aparente, ¿no? Solemos decir, al recibir huéspedes desconocidos, es como una especie de chiste de Agustín, al recibir huéspedes desconocidos, que es mejor tolerar a un mal individuo que por miedo de recibir al malo, excluir quizás al bueno sin saberlo, ¿no? Pero en los sentimientos del alma sucede lo contrario. Pues, incomparablemente es mejor no abrir el sagrario del corazón a la ira justa que llama, que admitirla, pues no se irá fácilmente, sino que se convertirá de rama en viga, de una rama se convertirá en una viga. Tiene suficiente audacia e impudencia para crecer antes de lo que piensas. No se ruboriza en las tinieblas cuando el sol se ha puesto sobre ella, crece en cualquier terreno. Ya advertirás con qué cuidado y con cuánta solicitud te escribo todo esto, si recuerdas lo que hablaste poco ha conmigo en el viaje. Hola, qué interesante esta carta sobre el modo como se instala la ira. Pero bueno, vamos a escuchar el comentario patrístico que me parece muy interesante porque nos ubica un poco en el contexto de la carta, ¿no? El Agustín de las cartas nos coloca en el escenario interesantísimo de la cotidianidad de la vida. Las cartas tienen una profundidad enorme contextual, filosófica. Agustín escribió cartas de tipo teológico, aclaratorio, polémico. Como obispo escribió cartas pastorales, respuestas personales. En fin, el género epistolar para Agustín era un modo de estar interactuando con el pueblo, con la vida, con los clérigos, con la situación del tiempo, con la sociedad, con el derecho, con la economía. Esto es bien interesante, ¿no? Muchas de las cartas nos permiten ver claramente un Agustín de una manera psicológica, ética, de aquel hombre que expresa sus sentimientos y su forma de entender lo cotidiano. Ya no encontramos el Agustín del desarrollo teológico, del edificio conceptual, sino el hombre de la cotidianidad, el hombre de la vida, el hombre de la pregunta que se acerca a hablarle sobre lo que pasa en el día a día, ¿no? En este caso es un poco el buen genio, el mal genio, y más en concreto hoy nos propone los peligros de la ira. Esto es bien interesante, nos propone los peligros de la ira. Esto es una cuestión muy cercana a todos. Bueno, algunos más que otros, ¿no? Entonces, sobre los peligros de la ira, si nos damos cuenta, es el Agustín que aparece como hijo de su tiempo, mostrando su forma de entender los afectos. Digamos que se insinúa un cierto nivel rigorista. Agustín se jacta de ser muy radical en ciertas posiciones basados en sus convicciones intelectuales y experienciales, ¿no? Y acá nos muestra el tema de la ira, el peligro de la ira, que es un tema muy recurrente en la literatura clásica. De este tema se habla bastante. Los efectos de la ira, también en la literatura veterotestamentaria también se habla. Vale la pena resaltar en el texto la forma de decir que hay que evitar al máximo desde todo punto de vista la ira. Hay que evitar bajo cualquier punto de vista la ira. Porque la ira primero tiene una característica y es bien interesante. La ira se anida. La rabia se anida en el corazón. Por eso es mejor no dejarla entrar.
La rabia, la ira se anida en el corazón y por eso es mejor no dejarla entrar. Diferente a esa simpática situación que él coloca, en la que no hay que cerrar las puertas a los huéspedes porque llega el malo. No, cierro las puertas a los huéspedes porque de pronto llega el malo. También puede llegar quizás el huésped bueno, o sea, llegan huéspedes no muy buenos que dañan la casa, que la vuelven nada, y eso por experiencia lo saben los que son los que alquilan casas y todo esto, pero también llegan buenos huéspedes, ¿no? Pero Agustín dice que en ese escenario emocional, en ese escenario concreto de la ira, en el caso concreto de la ira, siempre será un huésped malo y es mejor cerrar el corazón a la ira porque ella se anida en él, contamina, avinagra el espíritu y con ello daña la vida diaria. Una persona que tiene interiorizada la ira, se le daña el diario vivir, ¿no? Es un consejo en términos psicológicos del manejo de las emociones, ¿no? Sobre todo de las emociones negativas, que es bien interesante, porque todos pasamos por ahí. Ya vamos a ver un poquitico más en detalle el comentario. Dejar entrar la ira es muy rápido y sacarla es muy difícil y a veces casi que imposible y complicado porque ella se enraiza en los afectos. Ella va tomando posesión ahí, como decíamos ahora, deslizadamente, solapadamente. Es una descripción bastante cercana en la que Agustín habla de los alcances de la ira y lo desastrosa que puede ser. Miren, Agustín es siempre acucioso y delicado en poner advertencia, sobre todo en aquello que nos arrebata la paz interior y la armonía en nosotros mismos, en las relaciones con los demás y en las mismas relaciones con Dios, incluso en nuestra vida de oración. O sea, cómo ciertos escenarios que contaminan el alma nos impiden el mundo del entorno con nosotros, con los demás, con la familia, incluso para orar a Dios, ¿no? Y el odio es uno de esos enemigos más grandes que dejándolo instalar en el corazón daña nuestro mundo interior. El odio instalado en el corazón desbarata nuestro mundo interior. Así lo expresa Agustín. Sabes muy bien, óptimo hermano, esto es bien interesante, sabes muy bien, óptimo hermano, cuánto hay que vigilar entre tantos peligros para que el odio no se apodere del corazón. No nos permitirá orar a Dios dentro del sagrario del corazón a puerta cerrada. Cuando estamos con el odio, con la ira, no podemos establecer un diálogo con Dios en el corazón a puerta cerrada, como recuerda Lucas. Entra en tu puerta, entra en tu habitación, cierra la puerta y Dios que ve en lo secreto te escuchará. Pero si allí en el recinto interior estamos intoxicados, también se afecta nuestro nivel de oración, ¿no? Y es bien interesante, por haber cerrado la puerta contra Dios y como ningún airado le parece injusta la ira, ella se desliza. O sea, claro, cuando tengo ira, cuando tengo rabia, pienso que yo tengo la razón, yo me siento agredido, yo me siento víctima, yo siento que en realidad tengo todas las razones para estarlo, pero el problema es que ella se desliza y es bien interesante este particular que propone Agustín. Se desliza, es como una serpiente, no hace ruido, se va instalando allí y casi, pensémoslo bien, piénsenlo ustedes bien, querida comunidad, casi se instala como con un cierto dulce interior, como que se apega allí, como que es difícil sacarla porque nos casi que nos emociona negativamente, pero es una emoción, esa ira, esa cosa que arrastra, que mueve y se va instalando. Como dice aquí Astrid, nos enferma, es verdad, eso nos enferma, nos vuelve nada. Ahora bien,
Miren esto, de qué modo acertado y profundo describe Agustín el proceso que lleva al establecimiento del veneno letal del odio. El odio es un veneno letal, nos daña, nos vuelve nada, desarmoniza cualquier relación. Una persona que tiene odio en el corazón es la peor compañía que podemos tener. Por eso debemos tener mucho cuidado en las relaciones. Porque si yo soy una persona odiosa, o más bien cargada de odio, soy mala compañía para mí mismo y soy mala compañía para cualquiera. Por eso hay que curar y hay que sanar ese odio, ¿no? Entonces fíjense, la vida pierde sabor. Con el odio la vida pierde sabor, se vuelve vinagre y daña el buen gusto de las relaciones. ¿Está claro? Así lo dice Agustín. Luego la ira inveterada se convierte en odio. Y mientras una cierta satisfacción se mezcla al justo dolor, una cierta satisfacción se mezcla al justo dolor, el interesado la retiene largo tiempo en el vaso. O sea, la guardamos allí. Esa satisfacción de esa ira que tengo, ese enojito, esa rabiecita que me mueve allí interiormente, hasta que el contenido del vaso, del corazón, se avinagra, el vaso se contamina, la vida se contamina, los afectos se contaminan, el corazón se contamina, el amor se contamina, la simpatía se contamina, todo lo que es de simpatía se vuelve nada, porque el odio lo destruye, porque la ira poco a poco lo fue corrompiendo. Pero al airarse, él no airarse contra nadie, por eso no hay que airarse contra nadie ni siquiera con motivo. Es mucho mejor el resbalar que resbalar hacia el odio por esa misteriosa lubricidad de la ira cuando nos airamos con justicia aparente. Hay una justicia aparente, es probable que tengamos razón. Es probable que con justicia digamos, sí, tengo razón para estar airado. Pero dejarla instalar es permitir que se te dañe, permitir que se dañe el corazón. Miren, a manera de chiste, Agustín hace un comentario muy acertado usando el ejemplo de los huéspedes que llegan a casa y lo aplica a la entrada de la ira a la casa del corazón. Esto es bien interesante. Él dice, pues a veces siente temor en tu corazón de que lleguen personas por miedo a que llegue un mal huésped a la casa. Estamos hablando de la casa. Pero ojo, tranquilo, puede ser que llegue un buen huésped y me dé la sorpresa de que es un gran huésped y me dañe la imagen negativa que tengo de las malas experiencias que he tenido. Pero dice, en el caso del odio, la ira siempre va a ser un mal huésped. O sea, no dejar como huésped en el corazón la ira. Pues ella, bien interesante el modo como Agustín lo explica, mire, para decir no permitir dejar entrar la ira solemos decir, al recibir huéspedes desconocidos, que es mejor tolerar a un mal individuo que por miedo de recibir al malo. Excluir quizás al bueno sin saberlo, dice Agustín. Pero en los sentimientos del alma, mire cómo lo pone Agustín, en los sentimientos del alma sucede lo contrario, pues incomparablemente es mejor no abrir el sagrario del corazón a la ira, así sea justa, que está llamando a la puerta, que admitirla, pues no se irá fácilmente, sino que se convertirá de rama en viga. De una ramita se va a convertir en una viga, va a ser una roca, nos va a endurecer, nos va a volver nada. Y para terminar, Agustín da razón del modo tan veloz como la ira toma posesión y crece, incluso en la oscuridad. Esto es bien interesante. Nos alerta sobre que esto crece en la oscuridad, o sea, en la oscuridad es la rabia, es el enojo, es la ira. Y allí va creciendo ese odio. Y crece en el sol, crece en la sombra, crece en la oscuridad, crece en cualquier escenario. O sea, ojalá fuera una planta buena que en cualquier terreno diera fruto, pero la ira en cualquier terreno de la vida da
siempre un mal fruto, daña siempre absolutamente todo, porque ella crece. O sea, si la dejas entrar, si la dejas instalar, casi que hasta te parece bien, porque te sientes cómodo y sientes justo lo que siento, la ira, la rabia. Pero si la dejamos instalar y se nos convierte el odio, nos destruye lo más íntimo del corazón. Pidámosle pues a Dios que nos aleje eso de los odios del corazón. Pidámosle que nos ayude a estar siempre y bueno, dispuestos a hacer las cosas y a orar a Dios para sacar del corazón, a través del perdón y la reconciliación, a través de la sanación interior, sacar todo aquello que intoxica nuestro mundo interior. Bueno, yo les saludo nuevamente a los que siempre nos acompañan en nuestra semilla agustiniana, a Astrid y a la comunidad de Villanueva, Amparito, a todos los que están allí en línea, a esta comunidad de la Anunciación y a todos los que siguen esta semilla agustiniana del día a día. Nos vemos Dios mediante 3 de la tarde hora de Filadelfia, 2 de la tarde hora de Colombia y otros países. Que el Señor les bendiga, que la Virgen los acompañe y bueno, que no permita el Señor que se instale la ira en nuestro corazón. Buen día.